Irán ha atacado a Arabia Saudí con 45 misiles balísticos, 7 misiles de crucero y más de 600 drones desde que empezó la guerra. Ha bombardeado sus refinerías, sus ciudades, incluso las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Riad. Y sin embargo, Arabia Saudí está ganando dinero. Mucho dinero. 280 millones de dólares más al día. Cada día. Sin parar. Desde el primer misil. Mientras Medio Oriente Medio arde, los ingresos de Riad suben como nunca antes en su historia. Esto no es un accidente. No es suerte. No es una casualidad geopolítica. Es un plan que lleva 40 años esperando exactamente este momento. Y cuando termines de ver este vídeo, vas a entender por qué Arabia Saudí es el único país del mundo al que le conviene que esta guerra no pare. Piensa en esto. Un país te bombardea durante semanas. Destruye parte de tu infraestructura. Amenaza a tus ciudadanos. ¿Qué haces? Lo que hace cualquier país. Defenderte. Negociar. Pedir que pare. Arabia Saudí hizo algo diferente. Llamó a Trump y le pidió que continuara, porque mientras Irán atacaba con drones baratos, Arabia Saudí había activado en silencio un oleoducto de 1.200 kilómetros construido en los años 80 específicamente para este escenario. 7 millones de barriles diarios, atravesando el desierto, completamente fuera del alcance del bloqueo iraní. El resto del mundo perdía acceso al petróleo. Arabia Saudí era el único proveedor que seguía funcionando con normalidad. Y el precio del barril pasó de $70 a 110. Multiplicad, 280 millones de dólares más al día. Solo por tener un plan que nadie sabía que existía. Esta es la historia del mayor golpe estratégico de Oriente Medio en décadas, y casi nadie está hablando de él. Para entender lo que está ocurriendo hoy, hay que volver a 1979. Ese año cambió Oriente Medio para siempre. La revolución islámica derrocó al Shah de Irán e instaló en el poder a los ayatolás. De un día para otro, el vecino más poderoso del Golfo dejó de ser un aliado de Washington y se convirtió en su enemigo declarado. Para Arabia Saudí aquello fue una alarma existencial. Irán tenía el doble de población, un ejército con equipamiento americano, y ahora un régimen que exportaba revolución islámica por todo Oriente Medio, incluyendo la minoría chií que vivía en las propias provincias petroleras saudíes. La rivalidad entre los dos países no es solo geopolítica, es sectaria. Suníes contra chiíes, Riad contra Teherán. Dos visiones incompatibles del Islam que llevan 45 años enfrentándose en guerras por delegación, en Yemen, en Siria, en el Líbano, en Irak. Nunca una guerra directa, siempre una guerra a través de terceros. Hasta ahora. En los años 80, en plena guerra Irán-Irak, Arabia Saudí construyó en secreto su mayor seguro de vida energético. Un oleoducto de 1.200 kilómetros que atraviesa el desierto de este a oeste. Desde los campos petrolíferos del Golfo Pérsico hasta el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo. Lo llamaron Petroline, y durante décadas nadie habló de él porque nadie lo necesitaba. No era necesario. El estrecho de Hormuz funcionaba, los barcos pasaban, el petróleo fluía. El 11 de marzo de 2026, el día que Hormuz quedó prácticamente cerrado, Saudi Aramco activó Petroline a capacidad máxima, 7 millones de barriles diarios. Atravesando el desierto, esquivando el bloqueo. 40 años de espera para un momento exactamente como este. Mientras todo el mundo perdía, Arabia Saudí tenía un plan de emergencia que llevaba 4 décadas guardado en un cajón. Eso no es suerte. Eso es estrategia. Antes de la guerra el petróleo estaba a $70 por barril. Hoy está a 110. Arabia Saudí exporta 7 millones de barriles diarios. Multiplicad. Son 280 millones de dólares más al día. Más de 8.400 millones de dólares extra al mes. Vendiendo el mismo petróleo, al mismo ritmo, pero al precio de una guerra que ellos no declararon. Y hay más. Mientras los precios se disparaban, 25 superpetroleros cambiaron su rumbo hacia Yanbu,
para cargar el crudo saudí. Los únicos barcos que podían salir del Golfo sin arriesgarse a ser atacados eran los suyos. Arabia Saudí se convirtió de facto en el único gran proveedor de petróleo que seguía funcionando con normalidad en el mundo. Eso tiene un nombre en economía. Se llama monopolio de emergencia. Y el monopolio de emergencia tiene un precio que el mercado acepta sin negociar. Japón lo pagó, Corea del Sur lo pagó, India lo pagó, Europa lo pagó. Todos pagaron lo que Arabia Saudí pidió, porque no había alternativa. Pero esta historia no tiene solo dos protagonistas. Hay un tercer actor que raramente aparece en los titulares, y está jugando con igual frialdad. Los Emiratos Árabes Unidos. Abu Dhabi comparte con Arabia Saudí la rivalidad con Irán, comparte el miedo a la expansión chií, y comparte algo igual de importante, el interés en que esta guerra dure el tiempo suficiente para destruir la capacidad militar iraní de forma permanente. Los Emiratos tienen una tubería propia, el oleoducto Abu Dhabi-Fujairah, que también esquiva Hormuz. También tienen capacidad de exportación activa. También están cobrando a precio de guerra. Riad y Abu Dhabi no se están coordinando en público, pero los dos están haciendo exactamente lo mismo. Y detrás de ellos, más al fondo, aparece otro nombre que sorprende. Israel. Israel lleva años pidiendo en privado exactamente esto: la destrucción del programa nuclear iraní y el desmantelamiento de los guardianes de la revolución como fuerza de proyección regional. Tel Aviv no está en esta guerra, pero sus servicios de inteligencia llevan meses compartiendo información con Washington sobre objetivos iraníes. Y hay algo que ningún analista discute ya. Sin la presión israelí en los últimos años, Estados Unidos no habría llegado a este punto de confrontación directa. Esto no es una guerra entre dos países. Es la reconfiguración de todo un orden regional. Pero el dinero es solo la mitad de la historia. El príncipe heredero, Mohammed bin Salman, lleva años soñando con un Oriente Medio sin Irán como potencia regional. Y cuando empezó la guerra, llamó a Trump para decirle algo muy claro: que no parase. Que esto era una oportunidad histórica para derrocar al régimen iraní, rediseñar el mapa de Oriente Medio y eliminar para siempre a su gran rival regional. Según The New York Times, MBS presionó directamente a Trump para que intensificara los ataques, incluyendo operaciones terrestres para tomar enclaves estratégicos iraníes. Trump tiene un problema. Quiere bajar el precio del petróleo para calmar la inflación americana, pero Riad controla el grifo de la OPEP. Y MBS le ha dejado muy claro que si hay acuerdo de paz antes de que Irán esté definitivamente debilitado, la cooperación saudí en materia de producción no está garantizada. Es un pulso entre el presidente más poderoso del mundo y un príncipe heredero de 39 años que aprendió a jugar al ajedrez geopolítico con una frialdad que asusta a los propios diplomáticos americanos. Mientras Trump busca una salida negociada, MBS le pide que siga adelante. Porque para Arabia Saudí, la paz prematura es el peor escenario posible. Pero este juego tiene un riesgo enorme. Irán lo sabe. Y está respondiendo. Yambú, el puerto donde sale el petróleo saudí, ya fue atacado el 19 de marzo, con misiles iraníes. Los guardianes de la revolución han amenazado con atacar de forma irreversible toda la infraestructura energética del Golfo si Estados Unidos no para, incluyendo las plantas desaladoras de agua, las que abastecen a millones de personas en Arabia Saudí, Emiratos y Kuwait. Aquí está la paradoja brutal de la posición saudí. MBS quiere prolongar la guerra para eliminar a Irán, pero cada día que la guerra continúa, Irán tiene más incentivos para atacar infraestructura crítica saudí. No como victoria militar, sino como demostración de que el coste de ganar puede ser mayor que el coste de perder. El petróleo se puede vender caro, pero si las desaladoras colapsan, no hay precio del barril que compense la crisis humanitaria en el desierto. Están ganando dinero y jugando con fuego al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que significa ser Arabia Saudí en 2026. Hay tres escenarios posibles. Solo uno de ellos es bueno para MBS. El primero es la victoria calculada. La guerra termina en 4 o 6 semanas,
el régimen iraní queda debilitado de forma permanente, sin capacidad nuclear y sin capacidad de proyección regional. Arabia Saudí habrá ganado miles de millones de dólares, habrá eliminado a su rival histórico y se consolidará como el líder indiscutible del mundo árabe. MBS será el hombre que rediseñó Oriente Medio sin disparar un solo misil propio. El segundo escenario es la guerra larga. El conflicto se prolonga meses, el petróleo sigue caro y los ingresos siguen fluyendo. Pero el riesgo de un ataque devastador contra Yanbu o las plantas desaladoras se multiplica cada semana que pasa. Irán, acorralado, tiene cada vez menos que perder. Y un régimen sin nada que perder es el más peligroso de todos. El tercer escenario es la trampa. Irán destruye infraestructura crítica saudí antes de colapsar. No gana la guerra, pero hace que ganarla tenga un precio inaceptable. Arabia Saudí entra en una crisis interna. MBS pierde legitimidad. Y el modelo Vision 2030, el proyecto con el que el príncipe quería transformar su país en una potencia pospetróleo, se retrasa una generación. El escenario más probable es el primero, pero la distancia entre el primero y el tercero es más estrecha de lo que los mercados creen. Arabia Saudí lleva décadas esperando este momento. Un oleoducto construido en los años 80, una rivalidad con Irán que viene de mucho más atrás, un príncipe heredero que entiende que en geopolítica, las guerras de los demás pueden ser tu mejor oportunidad de negocio, y una paciencia estratégica que muy pocos países en el mundo han demostrado tener. Mientras el mundo debate si Trump negociará con Irán o si Irán sobrevivirá como potencia regional, MBS ya está cobrando la factura, cada día, a $110 el barril. Y cuando esta guerra termine, habrá un mapa de Oriente Medio diferente al que existía antes de que empezara. La pregunta no es si Arabia Saudí saldrá ganando. La pregunta es ¿cuánto habrá ganado? ¿Y a qué precio? Porque en geopolítica, el que tiene el petróleo siempre tiene la última palabra. Pero a veces, la última palabra también tiene un coste.